De regreso, amigos, en Infractal, y después de un debate conceptual entre Randy y yo, tenemos por aquí a un invitado de lujo, como cada domingo nosotros tenemos un invitado de lujo, una persona muy formada, muy conocedor del tránsito, que le gusta mucho impulsar a la juventud, que siempre está, mire, usted puede ser tal cosa, ¿eh? Un diputado muy querido por sus compañeros y compañeras, que fue vocero muchos años Y de la por el Cámara de pueblo Diputados y por el dominicano. pueblo dominicano, pero eso no tiene discusión, ha sido imbatible por varios procesos electorales. Y estoy hablando del diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, Tobías Crespo. Buenas noches, Tobías. Buenas noches, de verdad que con esa presentación, yo sé que tiene que ver mucho con, porque somos compueblanos, ¿verdad? Sí. Ciudad no tira piedra, dicen que según el maco, según el maco viene la pedra. Ay, Mientras sí. más grande el maco, afortunado de compartir con usted en este espacio aquí de Infractal. Y nada, presto a responder las inquietudes, las preguntas, orientar a los seguidores de ustedes, que también les mandamos un saludo de este medio, de esta plataforma. Y nada, vamos arriba a discutir los temas no solamente legislativos, sino de la agenda nacional y política sobre Claro. todo. No, yo voy a arrancar con política de una vez, porque Fuerza del Pueblo está en un congreso elector. Fuerza del Pueblo, la semana pasada, precisamente hoy domingo, hace una semana, que Fuerza del Pueblo cerró su proceso ordinario, Franklin Almeida, y abre el proceso elector Manolo Tavares Justo. Y lo que se ha dicho en los medios de comunicación, o se había dicho, es que en Fuerza del Pueblo no se iban a elegir posiciones, que eso estaba amarrado, que no se iban a ir elecciones. Y ha habido como esa diatriba, ¿no? En los medios de comunicación. ¿Cuál es la respuesta de ustedes como organización política? Bueno, la respuesta nuestra es primero el trabajo. Yo creo que la Fuerza del Pueblo desde el año 2020 a la fecha ha estado haciendo un trabajo muy intenso, muy profundo, muy constante. Yo quiero aquí, desde este programa, pues mandar un saludo y agradecer a todos los simpatizantes, los miembros, los dirigentes del partido que desde el 2019, 2020, que por primera vez participó la Fuerza del Pueblo en una contienda electoral y lo que sacamos un 8% a nivel presidencial, siendo un partido que había salido de la división del PLD y que pasó por muchos procesos, incluso judiciales, para que no participara, pero finalmente la realidad se dio y en 3 o 4 meses la Fuerza del Pueblo pasó a ser un partido mayoritario, en meses. Eso no lo logra nadie. Es muy difícil lograr eso. Bueno, pues después de 4 años que el partido inició un plan de afiliación, después de su primer congreso constitutivo, profesor Juan Bosch, participó en el 2024 y a nivel presidencial sacó un 30% del electorado, que es un mensaje, un código que manda el pueblo dominicano y la población, no solamente de colocarnos nosotros en el segundo lugar como la principal fuerza política de oposición, sino también de que nosotros desde ahí defendamos los derechos del pueblo dominicano ante una mayoría aplastante que tiene Luis Abinader, el partido de gobierno revolucionario moderno, para evitar que esa mayoría pueda afectar las conquistas y también llevar a que el pueblo dominicano pues, sea afectado por un uso incorrecto de esa mayoría mecánica que puede llevar a que la República Dominicana, pues si no nosotros como partido no asumimos nuestro rol, pues sigan profundizándose la inequidad, la pobreza y todo lo demás. Pero ya como partido, la Fuerza del Pueblo culminó la semana pasada, como bien tú dices, domingo 2 de este mes de marzo, el primer Congreso Ordinario, doctor Franklin Almeida Ranciel, que modificó sus estatutos, sus documentos, pero también en sus inicios estableció un proceso de medición, de encuesta, de estudios a profundidad, de focus group, para ver qué es lo que quiere el pueblo dominicano, cuáles son sus expectativas, sus deseos y cómo el partido conecta con esta sociedad del siglo XXI y qué es esta sociedad está esperando de un partido que debe ser moderno y adecuado a resolver las necesidades de esa población. Ya concluido esa primera fase, en esa plenaria, iniciamos el primer congreso elector Manolo Tavares Justo, que va precisamente, que es la crítica o la preocupación de mucha gente, y es un mandato
de la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos establece que en un periodo de 4 años, o por lo menos un periodo constitucional que también es de 4 años, todos los partidos políticos están obligados y abocados a renovar sus cuadros dirigenciales. Y en ese aspecto, la Fuerza del Pueblo inició ese primer congreso elector donde se estableció primero definir un reglamento para las elecciones de las autoridades y a partir de ahí, después que lo apruebe su dirección central, que lo valide, tal cual como establece la ley de partido, la ley electoral y también los reglamentos y los documentos de nuestro partido, pues inicial de que las posiciones a presidente del partido, vicepresidente, secretario general, pero también las posiciones de las 58 secretarías temáticas o técnicas que tiene la Fuerza del Pueblo y sus vicesecretarías sean reconfiguradas bajo un proceso participativo y democrático y a la vez también en todos los territorios las presidencias, los puestos de presidencia y los demás puestos provinciales, municipales, de distritos municipales y de municipios y también del exterior donde tiene representación la Fuerza del Pueblo y donde también la Junta Central Electoral establece las contiendas electorales, que son las famosas circunscripciones, pues nosotros pasemos a renovar esos cuadros directivos bajo un proceso democrático, porque todos, incluso el mismo presidente Fernández, presidente de nuestra organización, ha indicado que todo lo que estamos ahí nos señalaron, es decir, no fuimos bajo un proceso de participación, pero porque fue un partido construido aparte de la dinámica de la división sobre el proceso electoral. Es decir, para nosotros la Fuerza del Pueblo ha sido muy intenso todo este trabajo, porque de verdad que no hemos descansado. Procesos tras procesos y organización y organización. Entonces, nosotros vamos a salir de ese congreso, si Dios lo permite y todas las cosas marchan bien, cohesionados, fortalecidos y unificados hacia la conquista del poder, pero no solamente la conquista del poder, sino convertir a la Fuerza del Pueblo en un instrumento político para el progreso. Ahí te quería preguntar, porque parte de los comentarios que yo estuve escuchando es que hay una división interna en Fuerza del Pueblo. ¿Eso es verdad? ¿Hay una división interna? No, no existe división, muy por el contrario. Yo creo que en la Fuerza del Pueblo lo que hay es un espíritu de cuerpo, un espíritu unificado y sobre todo porque la Fuerza del Pueblo está clara de cuáles son sus objetivos, cuál es su adversario, porque en definitiva uno de los graves errores que se pueda cometer en política a nivel estratégico es identificar el adversario que no es. Pero desde hace tiempo nosotros hemos identificado que nuestro adversario es el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, y sobre ese adversario es el cual todas nuestras estrategias, nuestras tácticas y nuestra línea de acción, y sobre todo que yo espero que salido del Congreso nosotros establezcamos una línea opositora firme, contundente, fuerte, para decirle al país todos los errores, los desmanes, todas las violaciones y todo lo que está pasando con el partido de gobierno, y que la población entienda que la Fuerza del Pueblo no solamente hace críticas, sino también, y lo ha hecho desde sus inicios. Yo recuerdo que el presidente Leonel Fernández, presidente del partido, desde el inicio de la Fuerza del Pueblo hacía unas ruedas de prensa y orientaba al país, y también ahora ha retomado lo que le llaman la voz del pueblo, donde también hace planteamientos sobre temas importantes. Pero todavía se nota una dicotomía entre lo que estás planteando de que no hay ningún tipo de discordia a lo interno del partido Fuerza del Pueblo y lo que nosotros podemos percibir desde afuera. Y pongo un ejemplo. El presidente Luis Abinader le respondió o hizo un planteamiento con relación a Leonel Fernández, una respuesta a Leonel Fernández, pero vimos como un integrante de la Fuerza del Pueblo es quien termina respondiendo al presidente de la República como un afán de protagonismo. ¿Quién? Pero diga nombre. No, el senador del Distrito Nacional es quien termina respondiendo al presidente de la República mediante un video cuando había un debate entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Entonces ahí se nota un espíritu que no es
de tanta armonía al interno de esa organización política. Déjeme decirle algo antes de que pase el diputado, que le respondió el senador del Distrito Nacional, el compañero Omar, tenía eso programado para el día, para el domingo, y lo pospuso por el Congreso, pero el ex candidato a senador, Demóstenes Martínez, también hizo un resumen de las obras del presidente Fernández en la provincia de Corazón. Y el buen amigo también y compañero de Tobías, acá, Crisanti, también hizo algunos planteamientos. Mire, no es así. Lo que pasa es que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y las cosas que no se ven son más importantes y más determinantes que las que se ven. Debo indicarle que el compañero senador y es colega mío, diputado Omar Fernández, desde que era vocero y los 4 años que estuvo en el bloque de la bancada de la Fuerza del Pueblo, respondía a los discursos del presidente y no estábamos en una situación como esta. Lo puedo decir porque estuvimos ahí compartiendo con él. Y no solamente Omar Fernández, el primero que respondió al discurso inmediatamente terminó en la Casa del Pueblo de la Benito, fue el doctor Leonel Fernández, presidente del partido, que esbozó todos los temas y le respondió al presidente de la República. Pero quien te habla también el mismo día, durante y después del discurso, nosotros fuimos tendencia desmontando la falacia, el intento de crear una percepción contraria a la realidad que Luis Abinader estableció en un discurso muy extenso de 2 horas y 35 minutos, el más largo de todo, y donde realmente todo lo que él indicó ahí no conecta con la realidad. Yo creo que en definitiva también hay un grupo de voceros del partido que salen a los medios de comunicación a responder el discurso, a analizar y dar detalles sobre ese discurso. Y yo creo que no fue que le respondió, el compañero colega Omar Fernández no le respondió porque él no habló del discurso. Incluso de esa presentación, él me había hablado a mí la semana anterior porque había unas iniciativas que yo he sometido que tienen que ver con tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad, las TICs y sobre todo de privacidad y protección de datos, que él en ese discurso pues remite a las propuestas que ya nosotros hemos sometido en la Cámara de Diputados, y en ese sentido ya él tenía preparado, y lo que explicó el senador de la capital fue las propuestas que tiene para este cuatrenio, que abarcó no solamente la parte tecnológica, abarcó la parte de la justicia y otras áreas fundamentales. Es decir, que no fue una respuesta desde el punto de vista del discurso de Abinader, sino una respuesta legislativa desde su posición, que la puede hacer él, la puedo hacer yo y la debemos hacer cada uno de los 28 diputados de la Fuerza del Pueblo y los demás senadores. Sí. Que a propósito de que menciona el tema de las TIC y la inteligencia artificial, sabemos que usted es uno de los diputados que va a trabajar al Congreso. Y tengo un amigo de Santiago. Me dicen que trabajo de más, que soy muy intenso, sí, que hay que pagarme horas. Un amigo, colega suyo de Santiago, me ha hablado muy bien de usted y que usted trabaja como una hormiga. Robinson Díaz. Ah, sí, estuvimos en un espacio que nos invitó allá en Santiago. Del PRM. A propósito del tema de la inteligencia artificial, la propuesta que usted tiene preparada sobre la creación del Consejo Nacional de la Inteligencia Artificial que busca regular el sector. ¿No sería esto un poquito prematuro? Porque la inteligencia artificial va tan rápida que todavía no sabemos cuál es el camino que va a seguir, y empezar a regular desde ahora podría ser un poco prematuro, o cuál es el planteamiento que usted hace que no lo entiende de esa forma. No, mira, hay dos visiones sobre este tema, sobre regular la inteligencia artificial, y no solamente la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con tecnología. Y es una visión que entiende que hay que dejar que la inteligencia artificial avance, se desarrolle, que vaya penetrando a nivel de
de toda la sociedad, pero la inteligencia artificial la gente cree que es reciente, ¿no? La inteligencia artificial hace tiempo que ya está en toda nuestra vida cotidiana y que es parte de nuestras labores. Con mayor intensidad, te pudiera decir, después de la pandemia. Nosotros los que estamos en la parte de ingeniería, de las telecomunicaciones, en mi caso, que yo vengo de los años 80, que soy de la primera promoción graduada de este país de ingenieros electrónicos en computadoras y telecomunicaciones, veíamos en las tecnologías cambios fundamentales y estructurales cada 10 años. Después esos cambios fueron bajando a 5 años. En el caso ya a partir del 2020, la misma pandemia ha empujado que la transformación digital vaya de manera acelerada. Pero hay otra visión que dice que hay que estar monitoreando, que es sobre todo, si usted va a la geopolítica muy reciente, por ejemplo, Donald Trump, que anunció que iba a invertir más de $500 mil millones en este cuatrenio de su gestión en la inteligencia artificial. Por el otro lado, hace 2 semanas la Unión Europea, que es la que más ha avanzado, incluso ya la Unión Europea tiene un reglamento oficial que... En materia de regulación. En materia interparlamentario para todos los parlamentos de todos los países de la Unión Europea, que establece políticas regulatorias para la inteligencia artificial. 20 años tiene el Parlamento Europeo. ¿Por qué que la gente cree que la inteligencia artificial llegó ahora? No. Desde el año 1950, con Alan Turing, se estaba pensando en la máquina que piensa, el learning machine o la machine learning, donde se pudiera desarrollar una máquina que se asemejase al cerebro, al pensamiento del ser humano, que hiciera tareas repetitivas, pero también otras tareas que no son repetitivas, que tomara decisiones, que tuviera un criterio de aprendizaje profundo, que aprenda del entorno y que incluso haga inferencias y proyecciones. Y eso ya se tiene de hace tiempo, sobre todo manejando lo que le llaman el Big Data, la minería de datos y toda una serie de aspectos que tienen que ver con la computación, la velocidad y la potencia de los procesadores. Pero en la parte de Europa piensa todo lo contrario. Europa piensa que la tecnología, así como puede ser utilizada para el bien, para mejorar los ingresos, reducir los costos, mejorar la imagen, hacer reingeniería de procesos, optimización, también puede ser utilizado para cosas violatorias a la ley, violatorias de derechos. Voy a poner ejemplos. Usar mi voz, mi imagen, mi foto para crear fakes viola la ley. Entonces, desarrollos y aplicaciones donde el algoritmo de inteligencia artificial, tanto en la parte de hardware como de software, puedan permitir esas violaciones a la ley, debe tener una consecuencia. Pero también nosotros vemos lo relativo a la propiedad intelectual. Uno de los aspectos más importantes que llega a violar la inteligencia artificial es el derecho de autor, de propiedad intelectual, sobre el reconocimiento del intelecto, de leyes que ya están aprobadas y que son parte de acuerdos internacionales que han rubricado los países. Pero también el tema, por ejemplo, reciente que ustedes vieron cuando se sometió a los acusados de el sistema inteligente de control de tráfico, que estaban aprovechando una infraestructura que era para a realizar un estudio de aforo, un estudio de flujo vehicular para de manera dinámica asignar los tiempos de la fase de los semáforos. Se utilizó las cámaras de vigilancia que eran supuestamente para la imposición de multa y tirarle fotos a las cámaras, aparte de hacer el conteo óptico, se estaba utilizando para vigilar a los ciudadanos a través de drones, de la frecuencia celular de 4G LTE de nuestros celulares y de un monitoreo, lo que le llaman el sistema biométrico remoto, tanto en línea como diferido. Cuando tú tienes un sistema biométrico remoto o en línea o diferido para vigilar a los ciudadanos y estar en vigilancia sobre ellos, estás violando la privacidad, sobre todo si hay espacios públicos, pero hay espacios privados de servicio al público y hay otros espacios que son privados. Ahí tú estás violando derechos fundamentales, pero también la inteligencia artificial se puede utilizar para afectar el derecho a la participación ciudadana en la parte de los procesos democráticos, en las elecciones. Se ha utilizado, y ustedes vieron el ejemplo de Cambridge Analytica, ¿verdad?, que tuvo que cambiar a Meta, pero también la inteligencia artificial puede ser utilizado, por ejemplo, y ya hay sentencias en tribunales
tribunales constitucionales, hay jueces que están usando inteligencia artificial y la pregunta es, ¿eso es correcto o no? Que la inteligencia artificial puede ser utilizada para que un magistrado pueda determinar bajo un criterio de unas informaciones suplidas por un sistema de inteligencia artificial, tomar una decisión basada en la certeza, con los sesgos que pueda tener determinado esa decisión sobre inteligencia artificial, pero también los ministerios públicos y la Policía Nacional está creando perfiles de ciudadanos, posiblemente que puedan ser delincuentes, otros no. Entonces, esa creación de perfiles puede llevar a violar derechos de privacidad, a discriminación también, sobre todo discriminación sobre el color, sobre su pensamiento ideológico, religioso, sindical, su pensamiento político. Es decir, la puntuación ciudadana, por ejemplo, el crear puntuación ciudadana sobre que los ciudadanos puedan, la inteligencia artificial, ir creando valores que puedan estar excluyendo ciudadanos y beneficiando a otros. Pero si nos vamos a la educación y a la salud también. Es decir, lo que te quiero indicar es de que la tecnología al final es un medio, no es un objetivo ni una meta, y puede ser utilizada para el bien y para el mal. Y lo que se sanciona no es la inteligencia artificial per se, el desarrollo, es cómo el ciudadano, es decir, los programadores, los desarrolladores, las fábricas de software pueden estar utilizando los desarrollos y los algoritmos de inteligencia artificial para delinquir, porque la sanción no va al hardware, no va al software. Cuando tú estás en un call center o te está atendiendo un robot, la pregunta es, si yo pierdo un contrato, me afecta una operación por inteligencia artificial o pierdo un vuelo, ¿a quién yo le reclamo? ¿Cuál es la responsabilidad civil sobre eso? La plataforma, el internet, el robot, quien maneja la plataforma. Entonces hay que definir bien las responsabilidades civiles y hasta las penales. Puede ser con un mal uso de la inteligencia artificial que se provoquen heridos y muertos. Entonces son esos temas que ya no solamente a nivel académico, sino que el sector privado, el sector académico, los centros tecnológicos comunitarios, el ITLE, el Parque Cibernético, el Infotec, debemos ir ya preparando para una posible gobernanza de la inteligencia artificial. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. Ustedes, amigos, no se muevan porque seguimos hablando con Tobías Crespo y esta interesante perspectiva que nos está dando sobre la inteligencia artificial. En breve regresamos.